Llegó la esperanza que todos queremos. Ecuador, todo está al frente, que siembra el futuro, que cambia el presente. Juntemos las manos, juntemos las mentes, no más corrupción, Novoa está al frente. La patria crece si todos crecemos. Novoa conoce lo que todos queremos. Ecuador, su libertad, ya viene el tiempo de trabajar. Ecuador, adelante, adelante Ecuador, Novoa está al frente, lidera el andar. Ecuador, adelante, adelante Ecuador, Ecuador. Adelante. Vota todo 7. Álvaro Novoa, presidente. Es hora de decir basta y encontrar la solución. Somos gente nueva con una nueva visión. Levantamos nuestras manos, somos una nueva opción. Para un Ecuador más justo, próspero y seguro. Los inconformes, los insatisfechos, los decepcionados, ya no comemos cuentos. Buscamos soluciones, propuestas, razones. El Ecuador despierta en nuestros corazones. ¡Atrévete! Atrévete, atrévete, gente nueva, atrévete. Con Javier, Javier, somos gente productiva. Con Javier, Javier, educación y trabajo. Con Javier, Javier, un país de oportunidades. Con Javier, Javier, somos emprendedores. Te invito a leer nuestras propuestas. Buenas tardes, mi nombre es Martín Miranda y les voy a hablar sobre los gestos y la proxémica de las propagandas políticas. Antes de analizar los gestos, la kinésica y la proxémica de estas propagandas, hay que mencionar que al tratarse de una campaña política, la intención de los gestos será en convencer y causar apego, entendiendo este tipo de comunicación como una comunicación puramente política, la cual se define como toda actividad organizada dirigida a transmitir un mensaje que permita llegar a los electores, con el fin de influir sobre ellos, buscando persuadirlos, orientarlos, educarlos e informarlos. Por lo cual los gestos empleados en ambas propagandas serán muy parecidos, incluso llegando a ser los mismos. En la primera escena de ambas se nos presenta al candidato sonriendo, pero ambas presentaciones son muy diferentes. En la primera propaganda se nos aparece el candidato de la nada, como si fuera algo divino que solo aparece, como la esperanza del pueblo, como dice la propia canción. En cambio, en la segunda propaganda vemos al candidato rodeado de personas, rodeado de gente, rodeado del pueblo, como si fuera uno más de ellos. Incluso se nos muestra un primer plano de una chica que apoya al candidato y se ve que le agrada al candidato, se ve con una sonrisa, se ve con los ojos abiertos, esto significa de interés. En la siguiente escena podemos ver que la efusividad, que la energía del candidato aumenta. Se ve una sonrisa honesta, sabemos que es honesta porque los ojos están arrugados y se ve que tiene la mano alzada. No podemos ver lo que hace con su mano, pero en el caso de que está de esta forma, con la palma abierta, significa honestidad. Si estuviera de esta forma, significa que esconde algo. En cambio, en la otra propaganda, en la propaganda número 2, podemos ver al candidato mostrando de una manera más directa, con las manos así extendidas. Esto significa honestidad. Y de la misma forma, como ya lo vinimos viendo desde antes, está rodeado de gente, está con todas las personas, como si fuera uno más del pueblo. En cambio, en la primera propaganda, aún no vemos al candidato rodeado de personas. Aquí podemos ver la proxémica de las propagandas. Proxémica es la disciplina que se encarga de analizar la comunicación no verbal según el uso del espacio personal y la distancia que guardamos entre nosotros y las otras personas cuando nos comunicamos. Significa cómo están las personas entre ellas cuando están en una comunicación, en el contexto de una comunicación. Podemos ver que en la primera propaganda no se ve al candidato con las personas hasta el final, no se mezcla. Aunque nos muestran muchas escenas de personas normales, no se ve al candidato mezclado con ellos hasta el final. Cuando ya aparece, pero aparece como si fuera alabado, como si fuera la esperanza, no como uno de ellos. Incluso aparece con otro color de ropa, cuando todos los demás están vestidos como personas comunes y corrientes. En la propaganda número 2, esto es todo lo contrario. Vemos al candidato desde la primera escena rodeado de personas, vemos al candidato incluso al final rodeado de personas, pero todos vestidos con el mismo color, como si todos fueran iguales.
Aquí tenemos una apelación más directa, al candidato viendo de manera directa, de manera fija al ente, como si estuviera viendo al elector, al espectador, con el puño levantado, con una señal de fuerza. Podemos ver que su sonrisa no es honesta, ya que los ojos no están arrugados, pero aún así intenta como que transmitir esta efusividad, esta energía. Y por último, tenemos lo que es la entonación de las canciones. Ambas canciones tienen aspectos muy en común, al igual que muchos aspectos de la propaganda política. La canción en ambas pues son muy similares. Se nos muestra una canción interpretada por un hombre y una mujer. Es una canción alegre que intenta mantener un ritmo movido. En ambas canciones se intenta convencer a la persona que los candidatos son los mejores, y ambos videos muestran de manera explícita lo que se canta en la canción. Por ejemplo, si se trata de trabajo, si se trata de agronomía, nos muestran escenas de esto. Si se trata de unirse, nos muestran escenas de esto. Entonces podemos ver que tienen como que estas similitudes, estas sintonías. El mensaje está implícito en la canción, es bastante obvio. Un ritmo alegre, un tono apelativo que intenta convencernos. Mi nombre es Ana Ortega y yo voy a hablar del encuadre y de algunos otros elementos. El encuadre hace referencia a la escala de planos y el tamaño relativo de la imagen, es decir, cómo se presenta el objeto con respecto a la cámara. Por ejemplo, en la primera publicidad podemos observar que se presenta un plano general en donde solamente observamos el horizonte. Seguido de esto ya aparece un primer plano en donde se muestra a nuestro candidato. En las siguientes escenas también podemos observar un plano americano que va desde la cabeza hasta la rodilla. Y también un plano detalle, en donde solamente se muestra una parte del cuerpo y una acción en específico. En este caso, esta imagen va acompañada de la publicidad en voz en off. También se nos muestra algunas escenas de fondo y a nuestro candidato en primer plano. En la siguiente publicidad podemos observar que se muestra un plano medio con nuestro candidato como protagonista. También un primer plano de las personas que acompañan al candidato. En esta, por ejemplo, un plano medio en donde se muestra al candidato un poco más cerca de la cámara, lo cual le da más protagonismo. Acá podemos observar un plano general en donde ya podemos observar un contexto y a las personas que forman parte de la escena. El siguiente punto a tocar es la pose del modelo. Esta es la disposición en relación tanto al escenario como al espectador. Podemos observar que en algunas escenas se da protagonismo al espectador, ya que los modelos están mirando directamente a la cámara. Sin embargo, en esta escena, el candidato está observando a otro lado, lo cual nos convierte netamente en observadores. Y hay otras escenas en las que también somos netamente observadores. En la siguiente propaganda, al igual que en la primera, se presentan algunas escenas en las que el modelo está observando directamente la cámara, lo cual nos aporta protagonismo. Y en las siguientes escenas somos netamente observadores. Al hablar de la geografía visual nos referimos a la relación de los elementos presentes en la imagen y a la construcción de la escena. Por ejemplo, en ambas publicidades podemos ver que se observan a personas caminando con las manos en alto, a lugares de trabajo y a personas trabajando, y también a personas mostrando la publicidad en cuestión, que en este caso son las listas de cada uno. También, al hablar de la construcción de la escena, podemos decir que esta es una construcción secuencial, ya que se trata de un video. Sin embargo, al final se nos muestra la publicidad en el centro, lo cual nos infiere una construcción coaxial. Como siguiente punto tenemos la forma, la relación de las formas con los datos de la naturaleza y cómo nosotros interpretamos estas. Por ejemplo, en estas publicidades se encuentran líneas rectas, lo cual nos transmite masculinidad y dinamismo. También están las formas cerradas que nos transmiten aislamiento. Esta, por ejemplo, es para mostrar el contexto con respecto a la imagen. También están las líneas curvas que nos transmiten tranquilidad y delicadeza, como en estas imágenes de aquí. Y tenemos finalmente triángulos y formas piramidales que nos transmiten equilibrio, como en estas tres imágenes de aquí. Ahora vamos a hablar del valor térmico de los colores. Como sabemos, existen los colores cálidos y fríos. En los colores cálidos predomina el rojo y el amarillo y sus matices. Y en los colores fríos predomina el azul, el verde y sus matices. En la primera publicidad podemos ver que los colores que predominan son en su mayoría colores cálidos. Hay algunos sombríos que acompañan también el contexto de la publicidad de voz en off. Por ejemplo, en este se mencionaba la corrupción, es por eso que es más
sombrío y frío. Ya. En la siguiente propaganda podemos ver que los colores que predominan son el naranja, el amarillo, en algunos el celeste y algunos grisáceos. Pero esto es para darle protagonismo al color naranja, que es el color de la lista en cuestión. Ahora, para hablar de la expresividad del color, debemos saber que esto se refiere a la sensación que nos transmiten los colores. Por ejemplo, tenemos aquí el azul, verde, amarillo, naranja, rojo y morado. Por ejemplo, en la primera publicidad podemos ver que los colores que predominan son el amarillo, el verde, el azul, el blanco. Y como podemos ver, el color verde es fertilidad, satisfacción, reposo y esperanza, verdad, inteligencia y ciencia con respecto al color amarillo, lo que transmite la publicidad, ya que este mensaje se transmite en voz en off también. En la siguiente publicidad podemos ver que los colores que predominan igual son el amarillo, el naranja, en algunos tonos del azul, y algunos otros colores están atenuados para darle protagonismo al color naranja, que como se había mencionado es el color de la lista en cuestión. Mi nombre es Priscila Aguilar y yo les voy a hablar sobre la expresión psíquica y algunos otros elementos. La expresión psíquica es cuando dos colores se complementan para dar un significado diferente. Este término fue acuñado por Itten en 1977. Los colores dentro de una imagen, dentro de una publicidad o una propaganda pueden tener distintas interpretaciones, como por ejemplo colores de fondo o colores complementarios, como vemos en las imágenes que están aquí. De igual forma, Itten nos habla sobre diferentes contrastes. Dentro de la propaganda número 1, que es la propaganda de Álvaro Noboa, vemos que el contraste que se utiliza en los colores es un contraste cualitativo, donde el color cálido y el color frío se están complementando. Esto con la finalidad de dar claridad y luminosidad hacia un objeto específico, es decir, enfocar algo claramente. En cada una de las imágenes podemos ver cómo se enfoca algo y atrás hay diferentes colores o diferentes matices. Como ya lo mencionó mi compañera, los colores tienen un significado dependiendo cómo estén expresados. En la primera imagen podemos ver que el color anaranjado con el verde pueden hacer énfasis hacia el orgullo patriota, hacia una nueva luz, una luz hacia algo nuevo. Mientras que el color frío, que es el celeste, nos da un significado de fe hacia las propuestas transparentes que van a trascender. El color verde, por otro lado, es un color que nos denota productividad, fertilidad y esperanza. El color azul puede significar actividad o es erudición. En este caso vemos a alguien estudiando, que es una persona que se está preparando para ayudar. Por otro lado tenemos el color blanco, que nos transmite paz y tranquilidad. De igual forma, aquí esta es una imagen un poco más específica en la que vemos como una flor se abre y podemos denotar que todo va a florecer. Ya por último, en esta imagen donde está plagado de colores sombríos o negativos, podemos interpretar que estos colores nos dan una transmisión negativa de lo que está sucediendo. Esta imagen se complementa con lo que dice en ese segundo, que hablan sobre la corrupción, denotando así que la corrupción es algo sombrío y negativo. En la segunda propaganda, de igual forma, vemos que hay variedad de colores, aunque un poco más luminosos. Esta luminosidad simboliza la energía. Hay colores de fondo y colores complementarios. En esta propaganda vemos que el contraste ya no es cualitativo, sino que es un contraste cuantitativo. Esto quiere decir que va a haber efectos visuales que hagan un énfasis hacia algo también. Aquí vemos que el énfasis y el efecto visual va hacia las palabras. Esta propaganda está repleta de mensajes lingüísticos. En todas las imágenes podemos ver que hay palabras que las acompañan. De igual forma vemos los significados de los colores, donde el naranja significa radiación intensa, luminosidad, energía, calidez y orgullo. El color celeste es la transparencia. El color amarillo es cálido, agradable. Aquí podemos ver a un grupo de personas trabajando. Tal vez podemos interpretar como que tienen un ambiente laboral cálido. Esta imagen de aquí es muy interesante, donde hay un color amarillo apagado. Nos dicen que el color amarillo opaco tiende a ser algo negativo, algo donde se muestra aridez. Entonces, acompañado de palabras que evidentemente muestran decepción, vamos a denotar que nos está transmitiendo algo negativo. El color blanco transmite luminosidad, y por último el color verde, que transmite la fertilidad, la esperanza y la productividad.
Dentro del mensaje podemos interpretar el mensaje lingüístico, el icónico codificado y el icónico no codificado. En la propaganda de Álvaro Noboa vemos que el mensaje lingüístico es pobre, puesto que únicamente hablan sobre la lista 7, vota todo 7 y atención médica, haciéndose referencia a una persona que labora en esta área. Mientras que en la propaganda número 2, que es la de Javier Herbas, vemos que está repleta de mensajes lingüísticos, porque además de complementarse con la letra de la canción, hay palabras que tienen un énfasis como gente nueva, atrévete, decepcionados, Ecuador, corazones, etc. Barthes nos dice que el mensaje icónico codificado es todo lo que aparece en la publicidad. Entonces vemos que en la publicidad de Álvaro Noboa hay diferentes cosas como grúas, banderas, terrenos, caminatas. En la publicidad 2 hay reuniones, redes sociales, selfies, trabajadores, protestas, debates. Entonces nosotros cuando vamos a interpretar todos estos elementos vamos a dar un mensaje icónico no codificado, es lo que nosotros vamos a interpretar. Entonces, ¿qué interpretamos de la primera propaganda? La de Álvaro Noboa, que es un candidato que va a ganar y que va a cruzar la meta y va a dejar atrás la corrupción. Va a implementar infraestructura, educación y trabajo en múltiples áreas. Traerá paz y libertad para que la gente prospere. Mientras que el mensaje icónico no codificado que nos da la propaganda número 2 es que la gente diferente va a ayudar al país, que son jóvenes que están dispuestos a implementar nuevas tecnologías, novedades para dejar todo lo simple atrás. Para finalizar, podemos contrastar ambas publicidades. Vemos que en la propaganda número 1, que es la propaganda de Álvaro Noboa, todo se centra en él, en el candidato. Él va a ser el ente principal, el actante principal de la propaganda, mientras que en la propaganda número 2 vemos al candidato junto con sus ayudantes. Entonces hay un conjunto que trabaja en pro del pueblo. De igual forma, acá el candidato trabaja en pro del pueblo. Vemos también que hay varias personas que están a favor de un movimiento o de otro. Ambas propagandas terminan llevándonos a una conclusión de que buscan fomentar, incentivar la producción en nuestro país.